Bueno, habíamos quedado que una de las cuestiones que tenían ciertas modificaciones y que puede ser de interés para ustedes es el condominio de muros. Del condominio de muros vamos a tratar el condominio de la medianería urbana, que es la que realmente suele traer inconvenientes. ¿Qué podemos decir sobre esto? Lo primero, que siguiendo el proyecto del 54 y el proyecto de 1998, el código trae una serie de definiciones. Siempre se ha criticado que los códigos tengan definiciones, pero realmente son necesarias en muchas ocasiones para saber de qué estamos hablando. Y este código trae definiciones. Si uno ve este artículo, es un artículo que prácticamente no es normativo, sino que define qué entiende por cada término. Entonces, los primeros tres incisos toman en cuenta lo que Jorge Alterini llama el criterio de emplazamiento, que responde a la pregunta ¿dónde se encuentra el muro? Es decir, acá no nos preguntamos por de quién es el muro, sino dónde se encuentra. Y se distingue entre el lindero, separativo o divisorio, que es, según el código, el que demarca un inmueble y lo delimita del inmueble colindante, es decir, que está sobre la línea divisoria, y no lo dice el código, el que no es lindero, ni separativo, ni divisorio, que es el que no está sobre la línea divisoria. Dentro del lindero encontramos que puede ser encaballado, el lindero que se asienta parcialmente en cada uno de los inmuebles colindantes, que después más adelante el código va a decir, bueno, lo puedo encaballar hasta la mitad, ¿no? Lo que pasa es que realmente lo que mejor define esta palabra es precisamente lo de encaballado, estar a caballo, que da una idea bien clara de qué se trata. No se trata de estar 2/3 y 1/3, sino mitad de cada lado. Y el contiguo, el lindero que se asienta totalmente en uno de los inmuebles colindantes, de modo que el filo coincide con el límite separativo. Hasta allí no existe ninguna valoración, si se quiere, jurídica. No decimos a quién pertenece al muro. Por cierto, ustedes lo deben saber mejor que los abogados y que los escribanos, que frecuentemente se usa muy mal. Llamamos medianero a cualquier muro que nos parece que es lindero, cuando medianero es un calificativo jurídico que responde únicamente al que está en condominio. Yo recuerdo acompañar constataciones donde el escribano me iba medianarizando todos los muros, claro, y me dice, digo, no pongas medianero, poné que es el muro que da allá, qué sé yo, y al parecer delimita con tal. Después me pregunta, dice, ¿por qué? Digo, ¿por qué andás juzgando jurídicamente algo que no sabemos si es así? Vamos a ver después si es así, para lo cual necesitaríamos mediciones técnicas también para ver si está en el límite, no está en el límite, o qué ocurre. Bien, el segundo criterio es el criterio de titularidad. Es decir, responde a la pregunta ¿de quién es el muro? Y ahí sí, el medianero, que es el lindero que es común y pertenece en condominio a ambos colindantes, y el privativo o exclusivo, que es el lindero que pertenece a uno solo de los colindantes. Acá sí ya es un concepto jurídico. Ahora, tampoco todavía me está diciendo la norma ni el concepto cuándo lo voy a considerar privativo, cuándo lo voy a considerar medianero. Lo que sí que tanto el privativo como el medianero se está refiriendo a muros linderos. Es decir, que tienen que ver con el límite, contiguo o encaballado. Bien, un tercer criterio que aparece, que la doctrina por ahí no lo había especificado, o sea, sí trataba esos temas, pero no lo había tomado, digamos, como un criterio, digamos, específico en la clasificación. Yo lo he llamado criterio de extensión en altura, o en profundidad, si prefieren, porque los muros, a la vez, pueden ser de cerramiento, que es el lindero de cerramiento forzoso, sea encaballado o contiguo. Y después el código nos va a decir cuál es el muro de cerramiento forzoso, y a ese lo llamamos muro de cerramiento. El de elevación,
que es el lindero que excede la altura del muro de cerramiento, y bien, también el código se acuerda del enterrado, que es el ubicado debajo del nivel del suelo sin servir de cimiento a una construcción en la superficie. Es decir, el que excede las necesidades de la cimentación de lo que está sobre la superficie. Bien. Entonces, estos conceptos son fundamentales para después poder manejar el resto, porque después son todo combinación de estos conceptos. Bien, el 2007 reproduce de alguna manera lo que ya decía el Código de Vélez. Cada uno de los propietarios de inmuebles ubicados en un núcleo de población, se vuelve a decir en sus arrabales, que era la expresión de Vélez. Se ve que ahí hubo alguien con gran profundo arraigo tanguero, porque el código del 98, el proyecto del 98 hablaba de los pueblos, o núcleos urbanos de cualquier importancia, decía el proyecto del 98. Núcleos urbanos de cualquier importancia, tiene frente al titular colindante el derecho y la obligación recíproco. En el Código de Vélez esto estaba en 2 normas, ahora queda en una sola. El derecho y la obligación recíproca de construir un muro lindero, es decir, en el límite, de cerramiento, al que puede encaballar en el colindante, ahí está, hasta la mitad de su espesor. Es decir, está el derecho de ver de cerramiento, de construir un muro lindero, y también está la facultad del que lo construye que lo haga o todo en su terreno contiguo o que lo haga encaballado. Puede optar. Ahora vamos a ver que la opción no tiene los mismos efectos jurídicos en unos pocos minutos que tenía en Vélez. Bien, ahora, ¿qué es el muro de cerramiento forzoso? ¿Qué es el muro de cerramiento forzoso? Bueno, a eso se va a referir el artículo siguiente, el 2008. Entonces, el muro de cerramiento forzoso, que decimos que tiene que ser un muro lindero, tiene que tener determinadas características. Ustedes recuerdan Vélez, ¿no? 18 pulgadas, que eran más o menos 43 centímetros, de piedra o de ladrillo, 3 metros de altura. Bueno, ¿qué queda de esto? Me parece, a ver, desde mi punto de vista del ego, ¿no? Que es acertado como está caracterizado. Dice, el muro de cerramiento forzoso debe ser estable, es decir, sólido, aislante. No dice aislante de qué, pero imaginamos que aislante de sonidos, calor, frío, humedad, sobre todo humedad, y de altura no menor de 3 metros, contado ¿desde dónde? Desde la superficie, desde la ras del suelo. Por eso dice de la intersección del límite con la superficie de los inmuebles. Pero esta medida de 3 metros, se dice, igual que ocurría en Vélez, es subsidiaria de las ordenanzas municipales, que a su vez uno ve las ordenanzas y resulta que según el sector de la ciudad, según que se divida, qué sé yo, qué sé cuánto, van cambiando las alturas. Nosotros, los abogados, solemos simplificarlo en decir lo que ordinariamente es 2 metros, pero es una simplificación nuestra. Es una simplificación nuestra porque uno ve los códigos de edificación y por allí va cambiando la cosa. Entonces, bueno, se hace este muro de cerramiento. Y acá viene una de las modificaciones, ¿no? El muro construido conforme a lo dispuesto en el artículo 2008 es medianero hasta la altura de 3 metros, o la de cerramiento, si prefieren, que hubiera sido más claro, porque depende de las ordenanzas municipales. ¿Por qué digo que es una modificación? Porque en el Código de Vélez predicábamos de que era medianero, que estaba en condominio, después una discusión que hubo de fallos de tribunales, etcétera, ya por la década del 50, el encaballado hasta la altura de cerramiento. Pero el contiguo, decíamos, no, el contiguo es privativo del que lo hizo. Es más, el que hacía el muro todo en su terreno era quizás porque no quería todavía nada que tener que ver con el vecino. Bien, ahora no. Está en condominio desde que se construye. Está en condominio desde que se construye, sea el muro encaballado o sea el muro
contiguo. Esta es quizás la principal innovación, que encontramos en el código. Y esto hay que verlo también en función del artículo 2014. Lo que pasa es que yo desde acá, a ver si le acierto el 2014, ahí está, le acerté. El que construye el muro de cerramiento contiguo, es decir, que criterio de emplazamiento lo emplaza en forma contigua, y ya vimos que por el artículo anterior, si está con las características del 2008, es medianero, tiene derecho a reclamar al titular colindante la mitad del valor del terreno, del muro y sus cimientos. Eso sí lo hace contiguo. Si lo hace encaballado, solo puede exigir la mitad del valor del muro y de sus cimientos. Pero ya desde que lo construyó, no desde que lo utilizó efectivamente el vecino. ¿Eso cuando lo empieza a utilizar el vecino? Ahora vamos. No, que sirva únicamente de cerramiento no significa estar utilizándolo. Pero ojo, acá te dice de que vos lo construís, el de cerramiento, y ahora vamos a ver otra norma que te lo ratifica, ya nace la obligación del vecino de pagar. Ahora lo vamos a ver. Es cerramiento para los dos, digamos. O sea, el concepto de cerramiento es cerramiento para los dos. Ambos. Claro, pero a ver, en el viejo código se discutía, porque decía que, se discutía pero se había llegado a una solución unánime, ¿qué es servirse del muro? Que era cuando yo estaba obligado a pagarlo, era cuando me servía del muro. La tesis amplia, que era la menos seguida, decía, basta que sirva de cerramiento. Entonces, la doctrina decía, no, porque entonces habría que pagarlo siempre. Ahora, de alguna manera, es la tesis amplia. Basta que sirva de cerramiento. ¿Cómo? Basta que lo sirva de cerramiento, lo tengo que pagar. Porque si tiene las características del cerramiento, lo tengo que pagar. Perfecto. Y ¿desde cuándo tengo obligación de pagarlo? Eso está... Un segundito, derecho al que reclama el titular. Claro, derecho a reclamar, derecho a reclamarlo desde allí, pero quiero ir a un artículo más adelante, que es este, inicio del curso de la prescripción extintiva. El curso de la prescripción de la acción de cobro de la medianería respecto al muro de cerramiento se inicia desde el comienzo de su construcción. Olvídense todavía de la segunda parte, que después vamos a hablar del muro elevado enterrado, ¿no? Pero quiere decir que está muy claro. Yo desde que empiezo a construir el muro tengo el derecho de reclamar a mi vecino los costos de construcción y tengo el derecho de reclamar el terreno, si lo hago, la mitad del terreno, si lo hago todo en el que era mío, y si es encaballado, únicamente los costos de construcción y los materiales. Pero a partir de lo que empecé a construir, esto es un tema que va a traer sus dudas. ¿Cuándo es que lo empezó a construir? Puede ser un criterio. Antes decíamos que por ahí era cuando se terminaba y tenía el final de obra y que ahí empezaba la prescripción. Claro, pero yo lo advierto como vecino, lo llego a advertir. Va. Es complicado el valor del terreno. Bueno, con respecto al valor del terreno hay otro tema. Dice que el valor computable es del muro, cimiento o terreno, según corresponda a la fecha de la mora. Bien. Quiere decir de que yo lo constituí en mora a mi vecino, mirá, hice el muro de cerramiento, pagame, ¿correcto? Ahora, economía inflacionaria. Economía inflacionaria. Esto estaba en el proyecto, en la reforma del 68, que se podía optar por el momento de la mora, porque era un momento de poner más adelante el tiempo. Pero a lo mejor, durante el tiempo del juicio, me encuentro con un valor totalmente depreciado. No es el momento, habría que haberlo evaluado en el momento más cercano a la sentencia, pero se optó
por pensar en un código prácticamente en una economía sin inflación. Con lo cual, el valor lo voy a tener que plantear a la época de la mora y después habrá que subsanar el tema de la inflación vía intereses. La única manera es solucionarlo vía intereses. ¿Habría alguna otra explicación jurídica sumamente forzada para tratar de decir que bueno, que es el valor, pero no termina de cristalizarlo en deuda dineraria y que podría seguir de alguna manera, entre comillas, actualizándose al valor actual, pero convengamos que, digamos, esforzar demasiado quizás los conceptos? Bien, esto es con respecto al muro de cerramiento, es decir, el que está hasta la altura de cerramiento, que volvemos a decir en el código es 3 metros. Pero nos encontramos también con el muro de elevación y con el muro enterrado. Con el muro de elevación y con el muro... otra cosa que interesante. En el valor, no puede reclamar el mayor valor originado por las características edilicias del muro y sus cimientos con relación a la estabilidad y aislación de agentes exteriores que excedan los estándares del lugar. Que excedan los estándares del lugar. Estamos hablando del muro de cerramiento. Es decir, si yo hago un muro súper sólido, más allá de lo que me exige el código de construcción, ese costo no es, digamos, indemnizable, no es exigible. Una consulta. Sí. Si hubo un loteo nuevo y yo construyo todo el cerramiento, se lo quiero cobrar al titular y contra él va la... ¿Y sí? Y después lo vende, seguirá... Bueno, vos sabés que el tema de las obligaciones propter rem no aparece tan claro en este código. En el código de Vélez no aparecía muy claro, pero aparecía. En este aparece todavía menos claro el tema de las propter rem, mucho menos claro, casi te diría que casi ni aparece, con lo cual, si existe como obligación propter rem, sería dudoso, pero lo que se viene escribiendo es seguir considerándolo una obligación que siga la cosa, es una obligación propter rem, sobre todo por alguna norma que anda ya en el título de posesión. Pero también hubiera merecido, digamos, alguna aclaración. Es decir, sí, como obligación propter rem, sigue activa y pasivamente al que es titular de la cosa. Es decir, aunque vos lo construiste, si vendiste tu inmueble, el crédito está traspasado al nuevo titular de la cosa y no es tuyo. Y si vos lo construiste en un momento que el dueño era A, pero después se lo pasó a B, el obligado al pago va a ser B y no A. Por eso a veces en las escrituras es útil poner que se declaran que las medianerías se encuentran pagadas, etcétera, 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 de manera de reservarse el derecho a repetir si nos encontramos con algún inconveniente. Tengo 10 años. 5. 5 años. Claro, 5, porque ahora la ordinaria es 5. Lo primero que uno piensa son en los 10. Y claro, pero si a uno lo apuran un poquito, ya tiene 10 años. No, son 5, porque ¿qué era? No había un término específico. Se aplicaba el término ordinario. Y ahora el término ordinario son 5. Desde que comienza la construcción, no de que terminó. Le pregunto, ¿hay algún artículo que pueda hablar sobre la obligatoriedad de la persona que va a construir el muro con respecto al vecino, anticipándole que va a construir? No, es una cuestión que puede ser de buena fe, pero no hay absolutamente, no hay ninguna normativa que lo obligue específicamente, si... Bueno, ese es el tema de la... bueno, sí. Dentro del código puede haber normativas municipales específicas, pero dentro del código vos le tumbás el panderete que tiene de 5 centímetros y reconstruís la pared y haces una pared de cerramiento. O le tirás el alambrado y haces una pared de cerramiento. Claro que te podés comer una denuncia penal. Claro que si por ahí me meto en un lugar que tiene la posesión el otro, me pueden meter una acción posesoria, una acción de obra nueva. Pero en definitiva son hechos consumados.
Pero el código te da el derecho. Tanto eso como después te va a dar el derecho a reconstruir una pared que no tenga la solidez necesaria para lo que vos pensás hacer, y pese a que vos tenés la obligación de hacerlo en tiempo y forma, de no causar perjuicios, el vecino tiene que aguantarse que vos reconstruyas la pared. Tendrás que poner, por supuesto, todas las obras provisorias necesarias, pero sentirán los martillazos, los inconvenientes, inevitables de una construcción, y eso no es indemnizable. Si te excedes en el tiempo necesario, si no tomás todas las previsiones que hay que tomar, etc. Ni tampoco en ese caso de reconstrucción le tenés que indemnizar, supongamos, cuestiones que él tenga de su lado en la pared, que tengan un mayor valor. Supongamos, él se había traído en la pared para ponerle toda una serie de mosaicos italianos del Renacimiento. Se lo tiro abajo y eso no es indemnizable. ¿Por qué? Porque él debería haber sabido que esa pared podría haber sido destruida. Pero vamos a lo más común. Eso sería el caso de que la pared que no sirviera para... No, incluso... El destino del otro vecino pretende otro tipo, o necesita más. Necesita algo más sólido, aunque esa pared esté bien, aunque sea técnicamente correcto. Pero yo necesito hacer algo, necesito una pared más sólida. ¿Cómo? Que si tiene una casa apoyada, dejar la habitación abierta. Sí, tenés que poner los panderetes, las cuestiones necesarias para hacer las instalaciones provisorias para cerrar, pero sí. A ver, yo en clase le digo por ahí a los alumnos de grado, ojo con tener el baño ahí, porque... o la ducha, porque me lo abren. Bueno, dice, también es medianero, también va a estar en condominio, también es medianero, es decir, que también va a estar en condominio el muro de elevación, y lean también el enterrado. Si el titular colindante de un derecho, si el titular colindante adquiere la copropiedad por contrato con quien lo construye, o por prescripción adquisitiva, es decir, apoyo, y en ese caso puedo contratar con el vecino, o puede ser que lo adquiera porque el vecino nunca me dijo nada y lo adquirí por prescripción adquisitiva. Acá vamos a volver un segundo porque hay una distinción interesante que vamos a ver, ¿no? Pero en definitiva es básicamente eso. Ahora, el titular colindante de un muro de elevación o enterrado solo tiene derecho a adquirir el condominio como está construido, aunque se exceda los estándares del lugar. Fíjense, en el de cerramiento, si excede los estándares del lugar, no hay reclamación. Pero en el de elevación o enterrado, si excede los estándares del lugar, tengo que abonar esa diferencia de precio. Lo cual sería lógico si en todos los casos estuviera este muro de elevación o enterrado sobre un muro lindero contiguo. Pero si el muro es encaballado y el vecino me asentó la pared encaballada a la mitad en mi terreno y me hizo una pared de acero reforzado con titanio y grafito, claro, ¿por qué le voy a tener que pagar el muro elevado o el muro enterrado de esas mayores características? Yo creo que aquí hubo un error. Cuando se redacta el artículo, se está pensando en otro tipo de régimen más cercano al de Vélez y por eso se tiene esta cuestión que realmente no va. Bien, ¿a partir de cuánto tiene el vecino el derecho a pedir, ¿no es cierto?, a pedir que se le pague ese muro enterrado o ese muro preexistente? Perdón, ese muro enterrado, leí ahí, ese muro enterrado o ese muro sobrelevado. Dice, el que construye el muro de elevación solo tiene derecho a reclamar al titular colindante la mitad del valor del muro desde que éste lo utilice efectivamente. Acá sí, en el muro elevado
o en el muro enterrado es a partir de la utilización efectiva. El mismo derecho tiene el que construye un muro enterrado. Es decir, el muro enterrado es a partir de que yo efectivamente lo use. Recuerden que el muro enterrado es por debajo de lo necesario para los cimientos. Entonces, mientras en el Código de Vélez el muro contiguo era a partir del efectivo uso, el muro sobrelevado era a partir del efectivo uso, el muro enterrado era a partir del efectivo uso, ahora únicamente me quedan a partir del efectivo uso el muro sobrelevado y el muro enterrado, porque el contiguo se puede reclamar el pago a partir de la construcción. Que yo diría que es lo más notorio en el cambio. Le decía que hay una circunstancia interesante, porque vieron que dice que se puede adquirir por usucapión. Bueno, ¿la usucapión de cuánto? 20 años, la que habíamos visto. Usucapión de 20 años. Ahora bien, prescribe el derecho a reclamar el cobro a los 5 años. Entonces, bueno, entonces, como ustedes saben, los abogados ya hemos escrito como 4 teorías distintas sobre el tema. Ya estaban algunas cosas en el Código de Vélez, ya estaban este tipo de cosas, este tipo de discusión. Algunos dicen, no, a los 5 años adquiere el dominio. Otros dicen, no, el dominio son los 20. A los 5 prescribe la acción para el cobro. A ver, esto lo voy pensando mientras lo digo. Quizás prescribió la acción para el cobro, quizás apoyé, pero quizás si quiero hacer algunos otros actos que puedo hacer sobre el muro medianero, que es medianero, y este muro todavía no prescribió el cobro, el derecho a cobro, quizás a lo mejor el vecino pueda impedirme todavía que lo haga, ¿no? De cualquier manera, vuelvo a repetir, el muro contiguo es medianero desde que se construyó. Entonces, en ese no va a haber duda. Estamos hablando del muro sobrelevado y el muro enterrado. Yo apoyo, todavía no lo pagué, no soy propietario. No lo adquirí por usucapión, no soy propietario, pero no me reclamó mi vecino. A los 5 años no me puede reclamar más. Pero quizás a lo mejor, que lo puedo hacer cuando soy condómino, yo puedo hacer, por ejemplo, un armario en el muro medianero. Y puedo sobrepasar la mitad del espesor de la pared. Quizás en este muro sobrelevado o enterrado, donde yo todavía no soy condómino, el vecino podría oponerse a que yo haga ese tipo de actividades. Derecho muy residual, muy menor el que quedaría, ¿no? Pero la pared de los edificios, la medianera es un edificio. Se construye un edificio 15 años después. Entonces el edificio existente le va a reclamar desde que lo utilice. A ver, si yo sí, lo va a reclamar desde que lo utilice en lo que excede el cerramiento, en lo que excede los 3 metros, pero a pie horizontal sí, desde que lo utilice, sí. Sí, pero eso no hay duda que lo que utilice. El tema es que yo lo utilicé. No influye. A ver, por prescripción adquisitiva, es de que lo utilice 5 años. Ahora, si pasaron más de 20 años, no, porque el régimen es distinto. La pared está como seccionada, esa pared arriba no está en condominio, es privativa del que la construyó. En el contiguo, yo puedo reclamar la indemnización sobre el muro. Y sí, la mitad del terreno. O sea, se cambiarían los límites. Cambiarían los límites. Habría que hacer una mesura. Esto el codificador ni se lo planteó. Claro, cambiarían los límites. Mirá, es todo un tema esto del lindero. Y vos fíjate ahora que hay una complicación más. Fíjate que ahora hay una complicación más. Abdicación de la medianería. Abdicación, o sea, renuncia de la medianería, abandono de la medianería, abandono del condominio. Dice, el condominio requerido para el pago de créditos originado por la construcción, conservación o reconstrucción, quedémonos con la construcción, de un muro, puede liberarse mediante la renuncia. Yo no sé por qué ponen acá abdicación. Porque en realidad siempre hablamos de, como manera extintiva de un derecho real, el abandono. O si quieren, la renuncia. No sé por qué esta palabra real de abdicar.
Claro, la abdicación de su derecho de medianería, aún en los lugares donde el cerramiento es forzoso. A menos que el muro forme parte de una construcción que le pertenece, esto estaba ya en Vélez, o la deuda se haya originado en un hecho propio, también estaba en Vélez. Si el edificio forma parte de la pared de un edificio mío, no puedo renunciar. Si realmente se hizo necesario un arreglo porque la agarré a martillazos o le encajé el auto y la partí en dos, tampoco. Pero fíjese, yo puedo liberarme del crédito originado por la construcción de la pared abandonando mi derecho de medianería. Entonces la pared volvería a ser contigua, pero contigua que no estaría en condominio. Claro, pero en el régimen del código parece que se quiere que la pared contigua ya esté en condominio. Pero acá me dice que la puedo abandonar. Algún profesor me dice, y habría que tenerlo por no escrito el artículo. Bueno, pero está escrito. Entonces, habría dos tipos de abandono con respecto a la pared contigua de cerramiento. Perdón, a la pared medianera de cerramiento. Si es contigua, y no hicimos el plano que reclamaba la agrimensora que está allá, volveríamos a los límites, o sea, quedaríamos con los límites originales. Si es encaballada y renuncio, deberíamos también hacer un plano, de alguna manera. Los 7, 10, 15 que... Claro, que renuncio. Esto también lo habíamos pensado con el Código de Vélez, donde estaba pensado para la encaballada. Decía, si yo renuncio a la encaballada, se corre el eje de la pared porque renuncié a la pared encaballada. Bueno, a ver. ¿Con algún tipo de formalidad o se presume? No, por escritura pública. Por escritura pública. Y a lo mejor uno debería decir escritura pública y previamente el plano. ¿No es cierto? Pero imagínense que los abogados y los juristas nos despreocupamos de esos temas. Nos despreocupamos. Propiedad horizontal empieza y dice, para dividir jurídicamente, ahí estuvieron bien, porque dijeron, para dividir jurídicamente un edificio en propiedad horizontal, lo dijeron bien, se necesita el reglamento de copropiedad. Jurídicamente. Todo el mundo, el plano, pensaron materialmente. Pero está bien, por lo menos decimos plano materialmente, esto jurídicamente. Pero nos preocupamos de esos temas. Eso por la falta de interrelación entre disciplinas. Y entonces, nosotros estamos en el abstracto, y una vez me acuerdo, en una jornada nacional en el 2001, que fueron sobre superficie forestal, una escribana le dice al presidente de la mesa, que es un destacado jurista, ¿y cómo hago para escribirlo? Y me dice, no sé, que se arregle el registro. Es decir, está la norma, que se arregle el registro como hacen. No me vengan con esas minucias. Y un jurista que se ocupa bastante de la interrelación de este tipo de cosas. Pero bueno, por eso vuelvo a repetir, ¿no? La interrelación y el diálogo entre disciplinas es muy buena. Bueno, también podría renunciar al muro elevado enterrado, pero dice, no puede liberarse, esto es cuando ha habido una mejora en el muro, la conservación, no puede liberarse mediante la abdicación del derecho sobre el muro elevado o terrado si mantiene su derecho sobre el muro de cerramiento. Es decir, si yo una vez que adquirí la medianería sobre el muro sobrelevado o el muro enterrado, quiero renunciar, tengo que renunciar forzosamente también al muro de cerramiento. Es decir, tengo que renunciar a todo, no puedo renunciar aparte. Bueno, en materia, digamos, de 2029, acá van a ver que queda claro, 2029, la abdicación del derecho de medianería por el condómino implica enajenar todo el derecho sobre el muro y el terreno en que se asienta. No hay dudas que el terreno en que se asienta también lo estoy enajenando al renunciar. ¿Quién debe hacerse cargo de los gastos del plano y de la escritura? Obviamente el renunciante. ¿He visto esto en la práctica? No. Generalmente lo he utilizado alguna vez, pero la verdad que no tuve mucha oportunidad de utilizarlo, cuando alguien reclama y uno dice, contesta la demanda y dice, renuncio. Y comúnmente el abogado de la otra parte no sabe qué hacer, se lleva el expediente y nunca más aparece. El pleito caduca. Siempre se puede readquirir la medianería.
pagándola como si nunca lo hubiera tenido antes. Es decir, mi renuncia no implica que después, si llego a necesitarlo, lo readquiera. ¿Mm? Bien. Uno podría renunciar y si después transfiere el inmueble, el comprador... Sí, o vos mismo después de 10, 15 años, o 6 meses, o un heredero o quien sea. ¿Mm? Es decir, que hay un juego interesante, porque la verdad que casi parece un juego interesante, donde la modificación, yo creo que la modificación sustancial a tener en cuenta es la modificación del muro de cerramiento contiguo, que está en condominio desde que se construye, que el plazo de prescripción comienza en el muro de cerramiento con la construcción y no con el final o el final de obra, como decían algunos fallos, y el plazo de prescripción que es de 5 años y no de 10. Yo creo que manejando esos elementos, los otros más o menos se mantienen igual. Ahora, qué difícil va a ser hacerle entender, ¿no?, a tu vecino, ¿no?, de que te tiene que pagar la mitad de la franquita del terreno. Claro. Que en el común de la gente... No. Esto no. No. Es que yo creo que, a ver, no sé cuál fue el objetivo de cambiarlo de esa manera. Porque yo hice todo el... Bueno, a ver, sí, adoptar la tesis amplia, decir, motiva más a construir, porque aunque lo haga contiguo, igual ya está en condominio con mi vecino. Y yo cumplo una obligación de orden público de cerrar los inmuebles urbanos y me interesa promoverlo de esa manera. Ahora, yo creo que en Vélez funcionaba bien y no había quizás necesidad de cambiarlo. Bueno, sé que con mi colega Daniel Luna vieron cosas de propiedad horizontal, por lo tanto, si avanzo en alguna cosa, donde él también habló, me paran y sigo con otra cosa. El tema del concepto de unidad funcional, ¿lo vieron? Bueno. Dice el artículo 2039 del Código que el derecho de propiedad horizontal se determina en la unidad funcional. Es decir, el objeto del derecho de propiedad horizontal queda concretado en la unidad funcional. Si ustedes me apuran, cuando uno habla de propiedad horizontal y de unidad funcional, casi siempre piensa en la unidad como el departamento, digamos, ¿no? Pero el concepto de unidad funcional, y en esto había mucha doctrina que estaba ya con este concepto, es más amplio, porque dice que el derecho de propiedad horizontal se determina en la unidad funcional, que consiste en pisos, departamentos, locales u otros espacios susceptibles de aprovechamiento por su naturaleza o destino, es decir, muy amplio, que tengan independencia funcional, y esto estaba en la 13.512, y comunicación con la vía pública directamente por un pasaje común. No menciona, como la 13.512, los distintos pisos de un edificio, los distintos departamentos de un mismo piso, los distintos departamentos de un edificio de una sola planta. Sin embargo, no hay duda que los distintos departamentos de un edificio de una sola planta pueden seguir constituyéndose en propiedad horizontal. Y lo más importante es que la unidad funcional comprende la parte indivisa del terreno, es decir, que dentro del concepto de unidad funcional está la parte indivisa del terreno, de las cosas y partes de uso común del inmueble o indispensable para mantener su seguridad, y además puede abarcar una o más unidades complementarias destinadas a servir a la unidad. Por ejemplo, una cochera puede estar como unidad complementaria, no como unidad separada, o puede estar como unidad separada. Lo mismo con una baulera, o lo mismo con algún otro espacio que a ustedes se le ocurra. ¿Y una cochera descubierta? Sí, también. Sí, me imagino que debe haber alguna cosa municipal que trae alguna duda, porque las dos preguntaron lo mismo. Sí, una cochera descubierta puede ser perfectamente que una unidad funcional también. Salvo que tenga alguna reglamentación municipal que indique que la cochera, para poder constituir la unidad funcional, me exija que sean cubiertas. Pero, también, eso no nos importa y puede ser igual en Córdoba, puede ser de una manera en Rosario, en otra en Córdoba, en otra en Casillas, en otra en el Hortondo. Eso... Siempre que no esté en un patio solar.
Bueno, depende que entendamos por patio solar, que creo que ayer estuvieron hablando con Daniel del tema del patio solar. A ver, el patio, que está en la planta baja, que no tiene un destino de uso común en el sentido que está proveyendo de luz a otras unidades. ¿Puede ser privativo? Para mí sí. Es más, si el departamento de planta baja puede ser privativo, ¿por qué no puede ser privativo el patio? Se ve que en algún momento con la 13.512 alguien pensó, ¿no? Pero si el terreno siempre es común, ¿cómo puede ser que el patio, que está sobre el terreno, asentado sobre el terreno, no sea común? Pero bueno, también en la propiedad horizontal se da una suerte de derecho de superficie. Por un lado tenemos el terreno, que es siempre común, y por el otro lado podemos tener el patio, que está inmediatamente sobre el terreno, embaldosado o no, o hasta te diría de tierra, que puede, un jardincito, que puede ser privativo. Como generalmente, ahí ya voy, como generalmente esto traía una perplejidad, se empezó a hablar, que no estaba en el 13.512, de cosas comunes de uso exclusivo. Porque el único que podía entrar era ¿quién? El dueño del departamento. No, lo que yo quería decir es que quizás se puede cuestionar el tema del patio, digamos, de que esté el pasto, porque por el tema de la filtración, que eso no sería un problema para más unidades. No, pero yo estoy hablando de un patio de planta baja. Un patio de planta baja, sí. Arriba podría ser un problema. Pero de cualquier manera, a veces tenés canteros que a veces filtran abajo, pero bueno, no a un dormitorio, a un lugar cerrado. Bien, entonces, sigue manteniéndose la posibilidad de edificio de una sola planta. El código se desentiende de algo que yo creo que se debía haber regulado, que es el de las pequeñas propiedades horizontales. Lo hizo únicamente el proyecto del 93, estableciendo un régimen más alivianado cuando eran pocas unidades, porque toda una serie de disposiciones que existen en el código no tiene sentido en una propiedad horizontal, que es la casa abajo y la casa arriba, que es la más simple de todas. Imagínense eso con asamblea, administrador, consejo de administración, liquidación de expensas. No funciona absolutamente nada de eso. Bueno, seguimos encontrando en la propiedad horizontal cosas y partes propias y cosas y partes comunes. Las partes propias están definidas en el artículo 20, si no me equivoco, 2030, porque de acá como no veo la navegación... 2043, bien. 2043. Empieza hablando de cosas de partes comunes para después ir a las cosas de partes. Sí, pero vamos primero. Ahí está. No. Ahí está. Son necesarias propias con respecto a la unidad funcional las cosas y partes comprendidas en el volumen limitado por sus estructuras divisorias, los tabiques internos, no portantes. Es decir, las paredes que son portantes, que yo creo que cabe menos en un edificio, ¿no? Esas son comunes porque hacen la seguridad del edificio. Las puertas, ventanas, artefactos y los revestimientos, incluso de los balcones. Es decir, los balcones van a ser cosa común, pero el revestimiento va a ser cosa propia. Esta es una idea que la expresó ya hace muchos años Elena Hayton. También son propias las cosas y partes que, susceptibles de un derecho exclusivo, son previstas como tales en el reglamento de propiedad horizontal sin perjuicio de las restricciones que impone la convivencia ordenada. Esto es en algo que no está tan claro, pero tiende a dar carta de ciudadanía a las cosas comunes de uso exclusivo. Es decir, yo el patio, si lo quisiera seguir poniendo como común de uso exclusivo, lo puedo seguir poniendo y quizás de esa manera, si bien yo entiendo que si es destino patio, y aunque sea privativo, lo voy a tener que usar como patio, es decir, no lo voy a poder usar como gallinero o lo voy a poder usar para techarlo. De cualquier manera, de esa manera el consorcio incluso tendría más control porque es únicamente de uso exclusivo, pero es del consorcio. Ahora, esto tiene influencia, sé que con Daniel también ha hablado algo de responsabilidad, quién es responsable por los daños.
Porque si el consorcio en muchos casos va a ser responsable como guardián, en algunos casos, como es, por ejemplo, un balcón, que siempre es ahora del consorcio, pareciere, va a ser responsable el consorcio porque es propietario del balcón. Sin embargo, si se me cayó un revestimiento, como el propietario del revestimiento, el consorcista, va a ser responsable el consorcista. Todo por aplicación. La fachada es común. Es común. Sí, bueno, pero esa es la vieja discusión. O sea, esa es la vieja discusión. Estaba lo que decían, que era común porque estaba en la fachada. Decían lo que era común porque es una prolongación de la losa del edificio y de la estructura. Y estaban los que decían que no, que podía considerarse el balcón privativo porque en definitiva formaba parte del departamento, lo único con una parte externa descubierta. Así que es una vieja discusión. De cualquier manera, el código lo soluciona de esta siguiente manera. El balcón en sí es común en la estructura. En lo que son los revestimientos es privativo. ¿El revestimiento exterior es común? Mirá, como dice, los revestimientos incluso de los balcones. No dice. Ahora, tenés razón, el revestimiento que está hacia afuera, el revestimiento que está hacia la fachada, podría ser considerado común. Y no es menor, aunque parezca menor, porque volvemos a repetir el tema de la responsabilidad. El tema de la responsabilidad. Tendría que entender que el cubo interior del balcón es de uso exclusivo y lo que rodea al cubo interior, Bueno, aire, habría que haber dicho y los revestimientos interiores de los balcones. Eso es parte de la fachada y no tengo duda que es común. No tengo duda que esos capiteles, gárgolas o lo que sean, son comunes. Bien. Ahora vamos a las cosas comunes y vamos a ver qué aparecen en los balcones. Y sí, porque el único que puede entrar soy yo. Claro. Sí. Aunque esté sobre el dominio público, sí, de uso exclusivo. Bien. Vamos a las... Fíjense, son comunes a todas o alguna de las unidades funcionales. Es decir, podría tener cosas que fueran comunes nada más que algunas unidades funcionales. Las cosas y partes de uso común de ellas son indispensables para mantener su seguridad. Y las que determina el reglamento de propiedad horizontal. Las cosas y partes cuyo uso no está determinado se consideran comunes. La norma residual es que si no tengo algo asignado y no es evidente que es privativa, hay que considerarla común. Sobre estas cosas y partes, ningún propietario puede alegar derecho exclusivo, y acá sí aparece bien, sin perjuicio de su afectación exclusiva a una o varias unidades funcionales. Ahí aparece bien. Bien, y después está la enumeración que dice cosas y partes necesariamente comunes. Son cosas y partes necesariamente comunes y empieza una enumeración. Acá hay un inconveniente y ya hay alguna disidencia en la doctrina. ¿Por qué? La doctrina, esto no estaba en la 13.512 de esa manera, decía, ¿cuáles son las cosas necesariamente comunes? Aquellas que, porque son indispensables para la seguridad o son indispensables para la existencia del sistema, indispensables para la seguridad, pensemos incluso una pared portante, las paredes exteriores, etc. O para la existencia del sistema, el pasillo de salida a la vía pública, el ascensor de salida a la vía pública, no pueden convertirse en privativas. Y entonces el proyecto del 98 traía un artículo que empezaba igual, son cosas, partes necesariamente comunes, y enumeraba una serie de cosas que con algunas se podía acordar más, que con algunas se podía acordar menos, pero que en la idea del proyecto no podían dejar de ser necesariamente comunes. No se podían privatizar. Y entonces empezamos la enumeración, el terreno, estamos de acuerdo, pasillos, vías, elementos que comunican unidades entre sí, esta con el exterior, de acuerdo,
techos, azoteas, terrazas y patios solares. Y ahí, ¿por qué el patio solar tiene que ser necesariamente común? ¿Por qué la terraza o la azotea, si prefieren? El techo sí, pero ¿por qué la azotea o terraza o patios comunes tiene que ser necesariamente común? Podría ser, si no fuera indispensable para la seguridad del sistema, o si no fuere necesario para la seguridad, podría ser perfectamente privativo. Esto en el Código de Vélez no había duda, porque decía los techos, las azoteas y terrazas, salvo disposición en contrario. Cimientos, colugas, vías portantes, muros maestros y demás estructuras, incluso las de balcones. Después dice, indispensable para mantener la seguridad. Locales e instalaciones de servicios centrales. Cañerías que conducen fluidos o energía en toda su extensión y los cableados hasta su ingreso en la unidad funcional. ¿Cómo lo interpretan este artículo? Todas las cañerías hasta que... ¿Y los cableados? Bueno, yo les digo, la primera impresión que tuvimos todos, por lo menos todos con lo que he hablado del tema, Luna, Marina Mariani, Gabás, yo, era que las cañerías era en toda su extensión y los cableados hasta su ingreso en la unidad funcional. Pero, las comas nos podrían decir que los cableados es nada más que una frase explicativa, que lo incluye, que incluya el tema, y sería todo hasta el ingreso en la unidad funcional. Es decir, a ver, el artículo, claro, bueno, coma después de cableado no va. Es decir, la primera impresión que tuvimos, todos, es las cañerías que conducen fluido de energía en toda su extensión. O sea, que entrarían hasta lo que entra en la unidad funcional, hasta que llega la canilla, digamos. Y los cableados hasta el ingreso a la unidad funcional. Entonces uno decía, ¿qué pasa con los cables que están dentro de una cañería? Bueno, eso, el proyecto de los 28 lo decía distinto. Decía que eran mientras estuvieran embutidos eran comunes. Cuando asomaban, se volvían privativos. Ahora, lo seguimos hablando, da para las dos interpretaciones. ¿Está mal redactado? Nos parece que está mal redactado el artículo. Está redactado a la apurada. Viviendas para alojamiento del encargado. Asesores, montacargas y escaleras mecánicas. Ahora, ¿qué nivel, La escalera no está nombrada, me parece. Mecánicas. ¿No ves? Dice ascensores, montacargas y escalera mecánica. La otra no está nombrada. Bueno, a ver, una escalera mecánica que une un dúplex, ¿es necesariamente común? No. Una escalera que une un dúplex, ¿es necesariamente común? No. Bueno, los muros exteriores, sí, por supuesto. Los divisorios de unidad entre sí y con cosas y partes comunes, por supuesto. Instalaciones para acceso y circulación de personas con discapacidad fijas o móvil externas a la unidad funcional y las vías de evacuación alternativa para casos de siniestro. Muy bien. Ahí puede estar la escalera, en las vías de evacuación alternativa. Sí, pero esta sería entonces la escalera de incendio, no la escalera. No, las escaleras son comunes, salvo un caso de una escalera que sirva nada más que una unidad determinada que está dentro de una unidad, ¿no? Pero acá viene el problema, porque después dice, en el inciso K, todos los artefactos e instalaciones existentes para servicio de beneficio común. Y después dice que la enumeración tiene carácter enunciativo. Con lo cual, lo de necesariamente común salta por los aires. Entonces, acá de alguna manera dos teorías. Yo digo que no hay que interpretar que esto que dice necesariamente común es en el sentido de la doctrina, sino que si no cumplen con la función de ser realmente de uso común o indispensable para la seguridad o la existencia del sistema, pueden dejar de ser común, lo que me lleva a sostener que los patios solares pueden no ser comunes. Algún otro colega, al cual aprecio mucho,
Me parece que esa es la opinión por la que por ahora anda Daniel, en nuestras discusiones telefónicas que suelen durar, Daniel Luna, que suelen durar horas y horas, sobre estos temas. Él piensa más en que no, dice, son necesariamente comunes. Yo con Jorge Alterini pensamos que es tan amplio el artículo que realmente no cumple la función que se pretendía de un número cerrado. Si a eso le agregamos que el código le agrega, que esto es una novedad, cosas y partes comunes no indispensables, hablando de la piscina, solarium, gimnasio, lavadero, salón de usos múltiples, todo para gente carenciada. Y que esta enumeración tiene carácter enunciativo, evidentemente esto que si son necesariamente comunes o son necesariamente comunes, no atendió al criterio de división. Yo creo que el criterio en realidad hay que tomarlo aquí. Son comunes las partes de uso común o indispensable para mantener la seguridad y las que determina el reglamento de propiedad horizontal, y las que no son necesarias para la existencia del sistema o para la seguridad podrían dejar de ser por las mayorías necesarias de ser común, o en el reglamento ponerlas. Claro, que ahí siempre hay unanimidad, ¿no? Porque el reglamento, por asamblea, por unanimidad o común. Nelson, en este pensamiento que comparte con Alterini, Sí. las terrazas, por tanto, podrían llegar a ser privativas. Sí, pero con el llamador de que también en el proyecto 98, que es pluma de Alterini, las terrazas estaban como necesariamente comunes en una enumeración acotada, ¿no? Es decir, pero sin embargo, bueno, siempre me queda el resquicio de poner que son comunes de uso exclusivo. Lo que debería poner también en el reglamento en esos casos, cuando yo pongo que son comunes de uso exclusivo, es quién se hace cargo de los arreglos. Porque si son comunes, la mayoría de la jurisprudencia y la doctrina entiende que los arreglos están a cargo del consorcio. Pero después se arman amargas disputas sobre quién tiene que reparar la terraza, quién tiene que reparar cosas. A ver, reglamentos donde existe una pileta de natación que es común de uso exclusivo. La pileta de natación tiene pérdidas, no generada por el uso, sino hasta por el mismo movimiento del edificio que la va resquebrajando. Bueno, entonces, claro, los consorcistas dicen, no, que la pague el consorcista que disfruta la pileta, que yo lo veo desde el 10º, que están tomando ahí sol, caso real, y que está filtrando en la cochera, y el dueño de la planta baja dice, lo que pasa es que me tienen envidia, pero esto es por el movimiento del edificio, porque no tengo que pagar yo si yo mantengo todos los azulejos y todo en perfectas condiciones. Y esto es un resquebrajamiento propio del movimiento que tienen las cosas. Y ahí lleva una pregunta interesante, que creo que es la que más le puede interesar a ustedes, que si puede ser el consorcio propietario de una unidad dentro del edificio de propiedad horizontal. Porque no estamos hablando de un espacio común, o de un departamento, incluso de un local, de cualquier unidad. Bueno, acá hay opiniones para todos los gustos. El proyecto del 98 lo clarificaba, porque cuando decía que formaba parte del patrimonio del consorcio, agregaba las unidades que le correspondan, o las unidades que le hayan sido adjudicadas. Acá no se dice nada. Hayton piensa que no, que está fuera de lo que se llama el principio de especialidad. El principio de especialidad de las personas jurídicas es que la persona jurídica está creado para fines determinados, y dice, dentro del fin determinado del consorcio no está el ser propietario de una unidad. Opinión de Hayton. Gurfinkel de Wendy opina que no, salvo que compre en remate la unidad en una subasta por expensas. Porque entonces, dice, no estaría adquiriendo la unidad, sino que en realidad estaría cobrando las expensas con la unidad. Pero en definitiva termina siendo propietario. ¿Soy capaz o no soy capaz? La opinión mía, la opinión de Luberá, la opinión, entiendo que también de Daniel Luna, la opinión de Marina Mariani de Vidal, la opinión de Jorge Alterini, la opinión de Gabriela Vázquez, la opinión de Adriana Vela,
es que puede el consorcio tener unidades en su propiedad. El caso más claro, quizás, o el más útil, es cuando la compra en remate, cierto. Supongan un inmueble que debe muchas expensas. Nadie lo va a comprar, porque aún en remate, el que lo compre va a tener que cargar con las expensas que siguen a la cosa. Pero quizás es bueno que el consorcio lo pueda adquirir, lo inscriba a su nombre, lo cual implica que no haya modificación de planos, porque no modifica nada, nada pasa a ser parte común, y cuando se da el momento oportuno, lo vende a mejor precio y recupera el dinero, o mayor cantidad de dinero. Entonces, a nosotros nos parece útil, ahí en unas jornadas de derecho registral que se hicieron en el 2004, fue en Mendoza, que estuvimos con Frix ahí, ¿te acordás? ¿2004 Mendoza fue? Sí. 2004 Mendoza, la amplia mayoría votó porque era posible que el consorcio adquiriera unidades en propiedad horizontal, ya sea originariamente en el reglamento o a posteriori, ya sea por remate o no. Lo que parecería de que no podría, sí, después los clubes de campo, por ahí hay una norma que lo autoriza, ¿no? Pero la propiedad horizontal común no podría comprar inmuebles linderos, digamos, Es decir, unidades que están al lado, pero que no forman parte del edificio y del terreno del edificio propiamente dicho. Bien, una palabra, pero esto en realidad es un intercambio de opiniones que hemos tenido con el ingeniero Frix y con el ingeniero Velaga, sobre el tema de la prehorizontalidad. No me quiero olvidar de esto porque me estoy quedando sin minutos, tengo más cosas, pero no me quiero olvidar de esto. Lo primero que cuando nos preguntan ellos, tanto a mí como a Daniel Luna, el tema sobre prehorizontalidad, ¿qué contestamos? Contestamos con la ley. Es decir, decimos, a ver, está derogada la ley de prehorizontalidad, de eso no hay dudas, ha sido reemplazada por un seguro, es la misma solución del proyecto del 98, que los fundamentos dice que la ley de prehorizontalidad, pese a sus buenas intenciones, ha fracasado, sobre todo en Rosario ha caído en más que desuso, sobre todo, en los propiedad horizontal propiamente dicha, ¿no? Y que por tanto lo que interesa es asegurar al adquirente que se haga con la propiedad y que entonces habría que contratar un seguro cuando me propongo enajenar unidades en propiedad horizontal que permita indemnizar para el caso que no se termine de afectar ese inmueble, no se termine de construir o no se termine de afectar en propiedad horizontal. Tratando de entendernos entre lenguajes distintos con los ingenieros, me dicen, no, pero la prehorizontalidad sigue. Digo, no, pará, la prehorizontalidad como ley está derogada. Pero claro, lo estábamos refiriendo a conceptos distintos. Yo a un concepto jurídico, el título de una ley, y es una cuestión de hecho. En realidad existe toda una etapa prehorizontal, porque todavía el edificio no está construido, porque todavía no está hecho el plano de propiedad horizontal y porque todavía además, jurídicamente, que ahí es donde seguramente partimos los abogados, no está hecho el reglamento de propiedad y administración del edificio. Entre paréntesis, si no hay reglamento de propiedad y administración del edificio, hecho por escritura pública, inscripto en el registro, no hay propiedad horizontal. Bien, entonces me llama la atención, los ingenieros me llaman la atención en esto. Dice, no, pero vos fíjate que dice que son contratos sobre unidades funcionales. ¿Y cómo determino que existe la unidad funcional? Por lo menos necesito... Acuerden el concepto de unidad funcional, que comprendía también el porcentaje sobre las partes comunes. Claro, entonces necesitaría un plano y sería razonable que ese plano, por supuesto, ese plano de prehorizontalidad sea inscripto en las reparticiones correspondientes, para además dar seguridad al adquirente. Y yo, a partir de ahí, repasando, porque también decíamos... ayer, Norberto, decíamos que, bueno, pero yo tengo el plano de construcción, vos poniéndote un poco en abogado del diablo, tengo el plano de construcción y con eso puedo empezar a construir, porque en definitiva, que después lo afecta a propiedad horizontal o no, es una segunda intención.
Pero dice, para poder celebrarse contratos sobre unidades construidas o proyectadas bajo el régimen de propiedad horizontal. Es decir, tiene que estar proyectadas bajo el régimen de propiedad horizontal. Con lo cual, ¿y cuándo están proyectadas por el régimen de propiedad horizontal? Y por lo menos, qué ruido que hace esto. Y por lo menos creo que deberíamos tener el plano de prehorizontalidad, aunque ahora no esté previsto por una ley nacional positiva, porque si no, como lo sé, y yo creo que también el prereglamento. Porque si no... Pero la prehorizontal, según me explicó un colega suyo, Sí. en este momento, más que nada, habla sobre valores. ¿Qué quiero decir esto? Si yo pagué una determinada suma, no terminé de pagar la unidad, el seguro me va a reintegrar hasta donde yo pagué, no el valor total de la unidad. Bueno, no. Vamos a ver, mira, seguro obligatorio. Para poder celebrar contratos, el titular del dominio del inmueble debe constituir un seguro a favor del adquirente para el riesgo del fracaso de la operación de acuerdo a lo convenido. Y acá está, cobertura comprendiendo el reintegro de las cuotas abonadas con más un interés retributivo, o en su caso, la liberación de todos los gravámenes que el adquirente no asume en el contrato preliminar. Es decir, ¿cuáles serían esto? Hipotecó el inmueble, o sea, se terminó el edificio. Y hay reglamento, pero el inmueble está hipotecado. Es decir, sí, en realidad no me asegura que se termine, sino que me asegura que me indemnicen lo que pagué con más un interés retributivo. Lo más importante para los abogados que estaba en la vieja ley de prehorizontalidad era esto. Que hubo fallos aplicándolo. El incumplimiento de la obligación impuesta en este artículo priva al titular de dominio de todo derecho contra el adquirente, a menos que cumpla íntegramente con sus obligaciones. Es decir, no me podía reclamar las cuotas, en este caso, hasta tanto tenga contratado el seguro. En la ley de prehorizontalidad, mientras no se cumpliera con la obligación del plano de prehorizontalidad, el prereglamento, la inscripción de los boletos en el registro respectivo, no se podía reclamar el pago de las cuotas adeudadas. Entiendo que se puede sacar el seguro sin el plano. ¿Y cómo determino la unidad funcional? Por el valor. ¿Y el valor de qué? ¿Qué porcentaje? Sí, el que vaya pagando, pero ¿y qué porcentaje tengo sobre las partes comunes, el valor que vaya pagando, el interés retributivo? No hay unidad funcional en realidad. Estoy asegurando un cubo de aire indeterminado. Recuerden que además, por ejemplo, después me modifican también a veces los porcentajes de lo que me dijeron que va a tener la unidad. Es decir, a ver, esto tiene una explicación la ley. En los 60 hubo un auge de construcción muy grande, tanto en Buenos Aires como en Rosario. Rosario tenía un índice de construcción que algunos decían, no sé si era cierto, que era mayor a San Pablo. 60 a inicio de los 70. Muchas empresas empezaron a quebrar. Muchas empresas empezaron a no cumplir. Entonces la ley de prehorizontalidad es quizás una de las primeras leyes modernas, también se podría hablar de la 14.005 de venta en lotes, pero una de las primeras leyes quizás modernas que de defensa del consumidor. Entonces era para defender al consumidor. Fracasó como hablábamos creo con ustedes en una clase pasada, por un tema fiscal. Es decir, terminaba siendo tan caro, sobre todo escribir los boletos en el registro a precio real, porque el boleto a precio real, que fracasó, como quizás fracasa el seguro cuando le pongan que tiene obligación de informar a la AFIP sobre los precios reales en los cuales está comprando y la gente diga, no, a precio real mejor que no. Entonces, vuelvo a repetir, me parece que hace a la seguridad jurídica que haya un un plano de prehorizontalidad. ¿Y por qué además lo creo? Porque si la municipalidad, si bien me aprobó el plano de construcción, después tiene determinadas observaciones para decir esto sí lo puedo poner como parte común, esto no, esta parte privativa, esto no, me da la superficie, no me da la superficie, puede ser cochera, no puede ser cochera, que lo diga ab initio y que no lo diga al final. Yo me he encontrado con reglamentos donde las cocheras están puestas como
condominio, pero no el condominio de la propiedad horizontal, sino condominio entre todos los consorcistas. Sí, sí, pero condominio, pero a ver, no como bien común. Bueno, entonces yo vendo mi departamento, no, pero no sé si vendo la parte indivisa porque tampoco lo está puesto, tampoco en este reglamento que yo he visto, tampoco estaba puesto como accesorio indispensable a 2 o más unidades. Bueno, entonces yo vendo la unidad, me olvidé de vender mi parte indivisa. Me olvidé, no decía ninguna obligación de que cuando vendiera también tengo que vender mi parte indivisa. No decía absolutamente, me olvidé. Y yo compré y digo, ay, tengo cochera. Y no tengo cochera. ¿Y qué pasa si después viene un condominio y pide del que vendió, pero no vendió su parte indivisa y dice, división de condominio? Que se venda. Y el régimen jurídico es ese. Podemos hablar de abuso de derecho, partición nociva, etc. Pero eso está dado porque, en definitiva, se autorizó construir un edificio que después no se autorizó la división de propiedad horizontal poner las medidas correspondientes. Y eso lo puedo lograr si tengo el plano de prehorizontalidad. Vos corregime si me equivoco en algún tema técnico. ¿Cómo? Sería lo mismo, no entiendo en qué mejora. Que yo sabría que es un gran estacionamiento. No, es que no me va a permitir. Yo municipalmente no tendría que permitir que un gran estacionamiento esté en condominio. O está en bien común, ojo, o está en bien común o es privativo y dividido en propiedad horizontal, comunidad accesoria o no. Pero vos lo ves, claro, pero la medida de la cochera no queda. Pero, a ver, ¿cuántas de las constructoras de la ciudad de Rosario construyen cocheras individuales? La gran mayoría que hace 1, 2, 3 niveles de... No, pero está bien. Pero eso porque está permitido en la normativa. Pero a ver, una cosa que sean 1, 2 o 3 unidades. Vuelvo a repetir y yo creo que esto es sobre el hecho consumado. A ver. Unidades de estacionamiento comunes a un montón de... No, pero son dos conceptos distintos. A ver, vamos a entendernos. Son dos conceptos distintos. Yo puedo tener en la propiedad horizontal partes privativas. ¿Sí? Puedo tener partes comunes. Un patio de juegos, una pileta, cocheras comunes donde tenga espacio de estacionamiento, el primero que llega estaciona. O nos asignamos por un reglamento interno, ponemos los rayos y nos lo asignamos. Los lugares. Lo que me parece que es una cuestión, que si ustedes me dicen que la aprueban la municipalidad, es porque es una cuestión ex post facto, no me queda otro remedio que aprobarlo, es que yo, digamos, hago un fraude a la ley de propiedad horizontal porque yo tomo un espacio y en cambio de ponerlo como parte común del edificio o dividirlo en cocheras en propiedad horizontal, lo pongo en condominio común ordinario del Código Civil. Es una barbaridad y está en contra del estatuto de la propiedad horizontal. No, pero vos no describís las partes comunes y las partes exclusivas en el plano. No quiere saber. No quiere saber. Pero ¿sabés cómo lo solucionás eso? Y ahí me das otro argumento. ¿Sabés cómo solucionás eso? Ya no hay dudas. Necesitas el plano de prehorizontalidad y el prereglamento. Ahí se terminó. Bueno, vos me decís, la constitución de esa propiedad horizontal en esa parte es nula. Porque estás rompiendo el estatuto. A ver, los derechos reales tienen un estatuto de tipicidad. No te podés apartar. Los derechos reales presuponen que la estructura del derecho real no te podés apartar. Y en la propiedad horizontal o tenés bienes propios o tenés bienes comunes. Podés tener una unidad en condominio, pero siempre que no sea un subterfugio para violar la norma. Y acá es un subterfugio para violar la norma. Entonces, es el escribano el que está actuando mal. Yo no le digo que ustedes están actuando mal, Yo no le digo que están actuando mal. Yo digo, esto es culpa. A ver,
Esto, si fuera culpa, entre comillas, culpa de abogados, escribanos y sobre todo del ente que tiene que controlar. El registro también debería controlar. ¿Cómo está eso en el reglamento? Una persona puede adquirir esa unidad y alquilar todos esos espacios, porque hay muchos lugares, así como también hay shopping. No, pero vos se lo adquirís. El shopping es de un solo dueño, generalmente. Puede ser de un solo dueño que Generalmente los shopping modernos son un solo dueño. Pero vos, claro, que alquilas los locales, pero vos estás poniendo esto en condominio de todos. No lo estás poniendo en condominio. es una unidad que después van y compran parte de la iglesia. Pero, a ver. Los contratos deben celebrarse, ejecutarse, interpretarse de buena fe. Es decir, sí, vos me podés decir, bueno, pero después van y compran parte indivisa. Pero el objetivo de entrada es violar la ley. Miren, Hayton decía, para los departamentos de pasillo, que no debía utilizarse la figura de propiedad horizontal para violar las medidas mínimas del lote. Lo consentimos que se hiciera. Y a lo mejor es lógico o no, es ilógico. Tendríamos que haber permitido propiedades más chiquitas. Pero esa opinión la podemos trasladar acá con mayor certeza. No tiene que consentirse violar ese tipo de cosas porque trae toda una serie de pleitos. Para mí mejor. Es decir, yo como abogado litigante, a mí cuando peor salgan las cosas en el reglamento, como abogado litigante me viene bien. Ahora, yo cuando tengo que asesorar y alguien me dice, ay, compré con cochera, ¿vas a comprar esto? Pero mirá que acá te pueden pedir la división de condominio. ¿Cómo la división de condominio? Sí, está en condominio entre todos. Y si vos vendés tu unidad nada más, ni siquiera está la obligación de vender la unidad con el porcentaje indiviso. ¿Por qué la municipalidad hace algo que viola la ley? Y el registro de la propiedad inscribe y esto hace años que está así. Bien, vuelvo a repetir. Esto se empieza a ver en los últimos reglamentos. Último reglamento, a lo mejor estoy hablando de 10, 15 años. Es decir, empezamos... ¿Cómo? ¿Y está así? ¿Está seguro que está así? Bueno. Pero de cualquier manera es una barbaridad. O sea, viola la tipicidad del derecho. ¿Ustedes quieren que le diga que está bárbaro? Está bárbaro. Viola la tipicidad del derecho. ¿Quieren que le diga cuál me parece la manera? Primero, tener prereglamento para saber de entrada qué estoy comprando. Tener el plano de horizontalidad para saber de entrada qué parte tengo propia y qué partes son comunes. Porque el tipo compra ciego. Al tipo le dan un contrato donde figura que compra una unidad en el 5º piso que tiene 2 dormitorios, que se una superficie aproximada de tanto, y después le dicen que le pueden cambiar la superficie, puede dictar el reglamento, como hemos visto el otro día con Daniel, en un contrato que decía que le podían cambiar el destino al inmueble. Entonces, yo estoy comprando ciego. Me parece que es una manera de darle mayor garantía. Me parece que no tenemos que ser funcionales a los constructores. Es decir, el constructor quiere sacar el mayor beneficio y no le importa absolutamente otra cosa que eso, salvo empresas de prestigio y trayectoria que quieren seguir estando en el mercado. Con los corredores inmobiliarios suele pasar lo mismo. Entonces, me parece que son normativas que si no están y la municipalidad no lo controla, tiene que empezar a controlar. Porque si la municipalidad de entrada va a decir, este espacio común no va a poder ser una unidad que se puede dividir y puede controlar, y dice, tráigame el prereglamento a ver cómo está, entonces ahí va a poder controlar y va a poder decir, no, este plano así no va porque está violando la tipicidad de la propiedad horizontal. No. A ver, a todos nos corresponde el control de legalidad. La municipalidad tiene control de legalidad. No puede escribir... A ver. Bueno. No queremos saber. Digamos la verdad. No queremos saber. No queremos saber. No queremos saber. A ver, hemos... Y el agrimensor que hace el plano también uno debiera saberlo. El que lo confecciona. Bien. Sí, seguro. Y al registro que inscribe tiene que hablar. Seguro. Y al registro que inscribe tiene que hablar. Porque inscribe lo que por supuesto que lo debería saber, pero estamos sobre el hecho consumado. Terminamos el edificio, ¿qué hacemos? Yo me termino el edificio, ¿qué hago? Ex post facto, ¿qué hago?
No lo autorizo, no lo escribo, no hago el reglamento, dejamos a todo el mundo en el aire, este edificio hay que demolerlo. Por eso digo que me parece que el control anterior, si se controla realmente y no nos pasamos únicamente controlando los sellados, que es lo que suele pasar en la administración pública lamentablemente, a ver cuánto sellado paga y si paga más o paga menos, y hago control de legalidad y que lo que se esté inscribiendo, si es un plano de propiedad horizontal, esté dentro de lo que es la propiedad horizontal, y si de horizontalidad tenga que ver con lo que es la propiedad horizontal, y si es un reglamento, el registro controle si lo que está dividido puede estar dividido en propiedad horizontal, y si no, que lo observe, y no que me observe pavadas como que falta el punto o la coma o el acento en un nombre. Entonces logramos una mayor legalidad, y es una legalidad que tampoco es, digamos, abstracta, no es una legalidad por la legalidad misma, porque les puedo asegurar que esto trae toda una serie de problemas. Puedo pedir la división de condominio, puedo vender mi departamento y sigo siendo propietario de ese porcentaje. Si soy propietario de ese porcentaje, puedo seguir usando la cochera porque soy propietario de ese porcentaje. Podrían atacar ese porcentaje. También sucede cuando la cochera es una unidad independiente y no complementaria de la unidad funcional. Sí, pero es mía, pero es mía la cochera. A ver, el problema fundamental está que el problema fundamental que el condominio en el régimen civil es inestable. Cualquiera, en cualquier momento, puede pedir la división de condominio. Es más, yo como acreedor se lo puedo embargar el porcentaje. Lo puedo rematar, lo puedo comprar en remate porque no vale nada y después pido la división de condominio. Sí. Claro. Si favorece a la gente, creo que desde la agrimensura debemos sostener de que el plano de pre-horizontalidad, yo también digo, el pre-reglamento debe en alguna instancia exigirse al servicio de la gente. Es allí donde digo, no por todas estas cuestiones del dominio, condominio, sino por la protección al consumidor. Yo creo que es una manera que la persona sepa realmente que está adquiriendo. Y con lo que dice los dos artículos, que está dando por supuesto que va a haber una división en propiedad horizontal y que hay unidades funcionales, las unidades tienen que estar determinadas exactamente. Bien, para ir concluyendo, nos queda superficie, que un derecho real que se las trae. Y nos queda otro tema que es sobre elevación. Es decir, ¿qué pasa cuando yo quiero seguir elevando pisos de un edificio de propiedad horizontal ya terminado? Los convoco para cuando hacemos agrimensura y derecho, en octubre. El 20 de octubre vamos a hacer las terceras jornadas de agrimensura y derecho y ahí tal vez trataremos estos temas y a lo mejor volvemos a revisitar todo este tema de los prereglamentos y de los planos de prehorizontalidad que ha surgido de nuestras conversaciones con Belaga, con Fricks y que yo partí diciendo no hay y creo que tienen razón ellos.